La evolución de la enseñanza de la lengua. El conocimiento del uso de la lengua. A fines del siglo XX, durante el fines de ese siglo, y gracias a la aparición de varias disciplinas como la lengua y la sociolingüística, varios filósofos daban énfasis que el uso de la lengua era una forma de acción o una actividad que se utilizaba de una forma específica, una forma, se utilizaba con una finalidad, sería. Como por ejemplo, quejarse, protestar, pedir algo, pero la nueva visión del uso de la lengua hoy en día se opone totalmente a lo que era la visión anterior. Por ejemplo, aprender la lengua hoy en día significa usarla para poder comunicarnos mejor, a lo que nos ayuda a poder comunicarnos mejor, y también en situaciones más comprometedoras, un poco más responsable, usar la lengua de una forma adecuada. Después tenemos las competencias, las lingüísticas, las comunicativas y las pragmáticas. En la competencia lingüística sería que es el uso de reglas interiorizadas por el hablante. Y eso engloba lo que es la sintaxis, el léxico, la morfología. Eso englobaría todo en una competencia lingüística. Después tenemos la competencia comunicativa, que es la capacidad de usar el lenguaje en diversas situaciones sociales en las que presenta un ser humano, sería. Por ejemplo, ¿qué tema voy a hablar en el momento adecuado? Después tenemos a la competencia pragmática, que se encarga ya de estudiar en los conocimientos y habilidades que hacen posible el uso de una lengua. Yo lo tomo así, de que la competencia lingüística más la competencia pragmática es igual a la competencia comunicativa. Utilizando estos dos tipos de competencia, tenemos la forma de cómo usar el lenguaje en el momento adecuado o en situaciones adecuadas. Después tenemos los enfoques comunicativos. Los enfoques comunicativos sería el objetivo principal. Ya no es estudiar la gramática, ya no es estudiar eso, sino que se encarga más de cómo el alumno se comunica con la lengua, de qué forma. Ya su intención ya es que el alumno se comunique con la lengua de una forma adecuada. Tratar de que los niños practiquen el código oral, el código escrito, y también habla de algunos rasgos a tener en cuenta. Por ejemplo, algunos ejercicios en clases, por ejemplo, recrearse en algunas situaciones reales, por ejemplo, trabajar libremente, con mucha creatividad, y después ellos aprenden el lenguaje real de una forma más contextualizada y trabajan tanto de forma grupal o en pareja. En la forma grupal, eso ayuda mejor a organizarse en los niños y permite que los alumnos desarrollen sus habilidades lingüísticas de una forma más adecuada, más buena sería. Y después tenemos las 4 grandes habilidades lingüísticas. Hablar, escuchar, leer y escribir son las 4 habilidades lingüísticas en el cual se utilizan para poder comunicarnos. No hay otra manera, no hay otra situación posible sin tener esas 4 habilidades, sin que nosotros nos podamos comunicar. En el código hablar y escuchar abarca el canal código oral. El código oral sería del canal auditivo. Nosotros escuchamos a través del oído. Y leer y escribir, su código es escrito, y el canal sería visual, porque está escrito sobre un soporte firme. Y
Después tenemos las habilidades receptivas y las habilidades productivas. Las receptivas serían que son aquellas en las que los estudiantes reciben y perciben y puedan procesar la información, pero no necesitan producir un lenguaje, un lenguaje para hacerlo. En cambio, en las habilidades productivas requieren de una producción. Por ejemplo, algún tipo de discurso, el usuario controla los mensajes que produce. Después tenemos a la integración de habilidades. La integración de habilidades no se dan por sí solas, siempre y cuando sea transmitida, sea relacionada, intercambiando los papeles, intercambiando los roles, como por ejemplo el emisor y el receptor. Yo me basé en lo que decía en el material que habla del monólogo y del diálogo. El monólogo es el discurso de la persona que se habla por sí misma, por sí sola. Él es mismo su propio emisor y receptor a la vez. Y tenemos acá el diálogo. El diálogo sería la exposición alternada de lo que dicen dos o más personas. Por ejemplo, en una obra de teatro, donde van intercambiando, dialogando sería. Después tenemos frecuencia y uso de importancia. La frecuencia y uso de importancia varía según el individuo en la comunidad, en la vida comunicativa que lleva. O sea, no todos tienen una vida de lenguaje igual, todos son diferentes, su forma de hablar, su lenguaje es diferente según la vida comunicativa que lleva. Tenemos un porcentaje, por ejemplo, de escuchar, leer, escribir. En escuchar tenemos un porcentaje de 4%, leer 16%, escribir 9% y hablar un 36%. Podemos ver que leer y escribir es muy poco, ya cotidianamente ya casi no se lee ni se escribe. La sociedad en sí va avanzando y antes nosotros realizábamos cartas manuscritas, pero hoy en día levantamos el teléfono y podemos comunicarnos allá de una forma ya fácil a lo que era antes. Lenguaje y sociedad. Una lengua sería la manifestación, una manifestación que se adapta en cada sociedad y se la llama la comunidad lingüística que se da a través de un grupo de personas y que a la misma vez se utiliza la lengua de una forma vinculada, o sea, ya en un mismo entorno, tanto geográfico y en un mismo contexto histórico-cultural. Lingüística, variedades y registro. No todos los hablantes utilizan el mismo código lingüístico. Es por eso que la diversidad lingüística depende de dos factores: el origen del usuario y la situación de comunicación. El origen del usuario recibe el nombre de dialectos o variedades dialectales, y la situación de comunicación se conocen como variedades funcionales o registro. Dependen de 4 factores: el tema, el canal, la intención y la formalidad. Las variedades dialectales: todo usuario hace un uso determinado de la lengua que tiene afinidades como el territorio, el grupo social y la generación. Pero no todos están causados por factores geográficos, sino que también están causados por fenómenos históricos y sociales, como las inmigraciones, las deportaciones, las conquistas, etc. Entonces, a través de esto podemos hacer una distinción con dialectos geográficos constitutivos, que son generados en el mismo territorio, y dialectos geográficos consecutivos derivados de la implantación de una lengua en otro territorio a causa de una repoblación. Didáctica de la diversidad lingüística. Comienza desde los primeros años de vida, y lo que debemos hacer como docentes es transmitir y promover una actitud que sea capaz de comprender la diversidad lingüística.
Pasamos a sociolingüística, la lengua como hecho social. La sociolingüística es una ciencia interdisciplinaria que estudia las relaciones mutuas entre lengua y sociedad. Según Hismer, se basa en el hecho que los seres humanos se comunican y reproducen. Es Hismer quien introduce la competencia comunicativa. Labot tiene como campo de estudio los temas relacionados con el uso, las funciones y las situaciones comunicativas. Fishman dice que la conducta social presenta siempre el contexto para las situaciones comunicativas. Los conceptos básicos de la sociolingüística es el ámbito de uso, donde se usa una determinada lengua, la comunidad lingüística, el bilingüismo, la diglosia, la situación lingüística y la normalización lingüística. La normalización lingüística trata de que todos los hablantes de una comunidad utilicen la misma lengua para todos los ámbitos comunicativos. Los contactos de lenguas y conflictos lingüísticos en el Estado español. El Estado español es un Estado multinacional y multilingüe que no ha reconocido su condición de la realidad porque la realidad es desigual en cada territorio en contacto con lenguas. La lengua y dialecto proviene del griego y significaba manera de hablar. ¿Cómo se tendría que tenerle al dialecto? Considerar cualquier lengua como un conjunto de dialectos y considerar los dialectos como la forma particular de utilizarla. Tendría que ser como un conjunto de dialectos y cada dialecto como la forma particular de usar una lengua, y la lengua la suma de todos esos dialectos. Las actitudes, valores y normas en la enseñanza también es la transmisión de valores y normas de conductas sociales que tiene como objetivo fundamental la socialización del individuo. Nada más.